Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar una cámara de fotografía, la cual ya para estas alturas 2023 ya es una cámara antigua. Estamos refiriéndonos a la cámara fabricada por Keystone. El modelo correcto es Easy Shot número 1. Y existe el modelo siguiente, que es el Easy Shot número 2. De acuerdo a la información encontrada por internet, el Easy Shot 2, ese modelo ya salió motorizado. Cuando digo motorizado, significa que instalaron un motor y ese motorcito avanzaba el filme, ¿ok? De manera automática. En este modelo el filme lo tienes que avanzar manualmente, ¿ok? Así como el rebobinado también lo tienes que hacer manualmente. Entonces, según la información por internet, esta cámara corresponde al periodo de, estoy más seguro que es inicios de los 80s, por el tipo de funcionamiento que tiene, que es casi 100% manual. Entonces, ya como les digo, el modelo Easy Shot número 2, ese modelo ya salió motorizado, ¿ok? La mayoría de cámaras compactas en formato 35 milímetros, como lo es en este caso, la mayor parte de esas cámaras que he conocido son motorizadas. Muy pocas, como este modelo, son manuales, ¿ok? Y bueno, 35 milímetros vamos a usar este tipo de filmes, no importa la marca, siempre y cuando sea 35 milímetros. Vamos a quedar con este, ya que es el que tiene la lengüeta del filme ya a la vista. Entonces va a ser más fácil la instalación. Ok, bueno, entonces partiendo que es una cámara de inicios de los 80s, puede ser, no sé, 81, 82, máximo yendo muy grande a 1983, yo supongo que es a más tardar ese año. Entonces, para hacer una cámara de, ¿cuánto estamos hablando? De 40, 43 años prácticamente, pues está todavía muy bien. Y lo mejor de todo es de que está funcionando el sistema del flash, así como también el obturador, por donde capta la imagen, abre y cierra sin problemas. Ok, estamos viendo entonces las condiciones estéticas para una camarita de 40 años al menos. Está muy bien. Aquí está en la base, es lo que les digo. Una vez que ya el filme se termina, hay que rebobinarlo al estilo de las cámaras de antes. Por ejemplo, aquellas cámaras que eran de metal, cuerpo metal, y que arriba tenían esa manivela para enrollar o regresar el rollo otra vez. Esto aplica de igual manera, pero lo tiene en la parte inferior, ¿ok? Aunque en este modelo va a utilizar dos pilas AA simplemente para lo que es la alimentación del flash. En este caso estamos usando pilas recargables de la marca Energizer, elementos níquel hidruro metálico, y realmente pues sí está obedeciendo muy bien. Entonces, bueno, tenemos lentes de 38 milímetros con enfoque libre. La mirilla pues está todo muy bien, todo ahí está despejado, está todo muy bien. Y el flash, para activar el flash necesitamos desplazarlo hacia, en este caso, hacia donde indica la flecha, ok, ahí está por ejemplo. Y del otro lado se va a iluminar esta LED, que ya cuando está encendida completamente en verde significa que el flash está listo para lanzarse, ok. Ahorita la cámara no puede disparar porque está lo que es cerrada la lente. Vamos a abrirla. En este momento ya puede bajar más el disparador, ok. Entonces ahorita, por ejemplo, si le damos cuerda en esta perilla que está aquí, esta es la perilla que vamos a usar para ir recorriendo el filme manualmente, ok. Entonces de hecho estas canicas están curiosas, pero así venía la soga, ok. Entonces vamos a darle cuerda, mira, ahí se oyó que se detiene. Entonces ya se detiene
Y por ejemplo aquí el indicador de exposiciones, cuántas han sido tomadas. Vamos a tomar una foto. Ok, y volvemos otra vez a dar cuerda y ahí avanza. Ahí está. Otra vez. Ahí atrancó. Y así te la vas llevando. 1, 2, 3. Ahí está. A veces agarra 4. 3. 1, 2, 3. Ok. Y por ejemplo, si necesitamos el flash, vamos a aventarlo. Vamos a recorrerlo. Ok. Ok. Ahí está listo el flash para dispararse. El flash es lo suficientemente intenso. Es curioso que todavía está perfecto el flash. Ok, ahí lo vamos a dejar. No le vamos a dar tanta carrilla. Y bueno, hasta ahorita supuestamente hemos tomado 8 fotografías. Todo marcha bien. Ok, vamos a abrir la compuerta para que vean cómo se observa desde el interior de la cámara. Ok, entonces por cierto, la cámara fue fabricada en Estados Unidos, made in USA. Ahí está. Ok, ahí está abierto. Abrimos. Al abrir la compuerta, el contador de escenas se reinicia. Otra vez está en la S de Start, inicio, y así se ve al interior. Ok, se ve excelente. Digo, para una cámara fabricada a inicios de los 80s, la verdad está súper bien, está muy bien. Ok, está muy bien. Ok, vamos a darle cuerda otra vez hasta ahí. Ok, y ahí está. Otra vez. Ok, aquí al frente tenemos un selector de asas: 100, 200, 400 hasta 1000. Ok, y vamos a echarle un vistazo aquí a la apertura. Ahí está más reducido y aquí está más abierto, por donde va a pasar la imagen, donde va a capturar. Más cerrado, más abierto. Ok, está. Vamos a dejarlo así, que está más abierto. Otra más. Ok, y se va a ver así. Ok, ahí está, aperturando perfecto. El flash está funcionando muy bien. Y pues bueno, básicamente eso. Ok, está todo muy bien. Ahora va a ser el turno de colocar el filme. Para ello vamos a tener que levantar aquí, dice lift, levantar un poquito aquí. Bueno, es el lado opuesto. Ok, ahí está. Ok, y vas a jalar un poquito, vas a tirar un poquito, porque aquí por ejemplo, mira, está este poste. Entonces al tirarlo ya queda libre. Ok, vamos con el rollo y una vez ya lo colocamos bien, cerramos todo. Me parece que ahí está bien y vamos a estirarlo. Ok, y este extremo del filme va a ir en una de estas ranuras. Ok, vamos a ir así. Déjame darle la cuerda bien. Le voy a disparar. Ahí está. Vamos simplemente a ver aquí. Una de estas ranuras. Aquí hay unas ranuras. Ok, esa ranura que se alcanza a ver ahí, en una de estas la vamos a introducir. Igual tiene un poquito aquí de problema. Como está curviado, se va para... ahí está. Bueno, ahí lo vamos a poner. Ok.
en la parte de arriba. Ok, ahí lo va recorriendo, ok. Ahí se atoró, ok. Ahí está. Tiene que quedar al ras, no tiene que quedar sobresaliendo. Ok, lo pueden ver que está al ras. Si está un poquito arriba, todavía le falta bajar. Ok, tiene que quedar así exactamente. Que se pueda sentar bien la cámara, está excelente. Ok, entonces aquí ya recorrió todo. Damos un disparo. Otra vez. Vamos a ir recorriendo. Recomendable hacer esto como unas 3 veces. Ahí está. Y aquí abajo, cada vez que uno le va girando, también va a girar. Ahí va. Ok. Esto solamente para que se acomode el filme de manera correcta. Mira, aquí está apenas en una exposición. Ok, ahí agarró bien. Ok, me parece que de aquí en adelante ya podemos tomar fotos con toda confianza de que sí van a quedar plasmadas. Entonces vamos a seguir recorriendo el filme. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ok, vamos a ver un poquito aquí la toma. Ok. Ahí se escuchó que ya se atrancó. Ok, y así sucesivamente van a estar dando vuelta. Ese es el avance. Tiene que hacerse manual. Ok, los modelos posteriores sacaron ya motor y él por sí solo avanzaba el filme. Ahí está. Ok, y ahorita ya va en el número 8 prácticamente. Vamos a simular que vamos a tomar una foto con flash. 1, 2. Ahí está. Aquí ya no se puede recorrer. Hasta ahí. Está en posición. Listo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí me agarró más. Ahí está. Ok. Al revisar esta cámara, como que por dentro hay un engrane que está, me parece, no recuerdo si es, sí, me parece que es un poquito más abajo, pero por dentro. Entonces, algunas veces sí le tiene que dar más, pero parece como que se patina o está desacoplado, no sé exactamente cuál es la razón, pero por eso lo tenemos que dar más. Este tipo de cámaras con unos 2 o 3 recorridas ya con eso debería quedar. No debería de dar tantas veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, si es muchas veces. Ok, mira, aquí lo estamos recorriendo y ahí sí avanzó. Ok, estamos recorriendo otra vez. Ahí está. O sea, avanza el filme, pero hasta que ya sientes que está duro, entonces ya se para y ahí puedes tomar la foto. Ahí está. Falta que avance un poquito más. Ahí quedó. Ok. Otra vez. Captura.
Ok, y vamos en 17, 18 más o menos, 17 fotos. Está. A estas alturas vamos a terminar con el dedo pulgar todo dolido, prácticamente todo irritado, aquí todo mayugado. Si se cansa uno, y como les digo, este modelo de cámara como que sí tiene un poco de patinaje, mira, porque ahorita le estamos dando y la rueda no está avanzando prácticamente. Mira, este sí avanza, pero este se mantiene igual. Ahí empezó a avanzar muy poquito. Ok, vamos a darle con otro dedo porque ya me cansé. No, ahí se quedó. Ok, ahí se quedó. Ahí avanza. Ahorita se va a trancar. Y si tarda un montón porque le falta. Okay. Ahorita está en 20, casi 20, 19 exposiciones. Ay, caray. Ok, a ver, ya la última, vamos a intentar que sea la última. Ahí está, ya, la última. Ya, porque no tiene para cuándo prácticamente. Mira, estamos recorriendo y hay momentos que sí da, ok, pero ahorita como ya se está poniendo más, se está cargando todo el filme para acá, entonces se está poniendo más duro. Ahí está, ahí trancó. Okay. Y yo pienso que sí. Sí, aquí ya se está poniendo más. A ver si le ayudamos un poquito aquí. Ahí atrancó. Sigue dando. Y tenemos que son, bueno, ya casi las 24 exposiciones. Híjole, pero está cansado esto. Okay. Está cansado porque, como les digo, tiene una pieza que al parecer o está no embona bien en algún eje, en algo. Entonces a veces da y a veces no. Miren, okay. Vamos a sacar esta manivela y yo creo que le voy a hacer así para ayudarle un poco, porque a ver, ahí está, ya trancó. Ok, vamos a darle otra vez, a ver hasta dónde nos da. Está listo. Ok, esta es una manera alternativa de ayudar a la cámara, porque si nos estábamos como hace rato con el puro engrane, pues está mucho más difícil. Entonces hacerle un poquito de empuje aquí y ya con eso ya le ayuda. Pero me parece que aquí ya se acabó la cuerda. Sí, es lo que va a pasar, ya se acabó. Estamos en, sí, ya 25. Ok, vamos a abrirlo acá, simplemente para ver. Y
Sí, prácticamente aquí, mira, ya le estoy tratando de avanzar y ya no da más. Entonces vamos a sacar la manija y vamos a rebobinar, ok, así como está, sin sacarlo. Vamos a girar en contra de las manecillas del reloj, ok, está. Ahí está, ya se escuchó que se zafó. Abrimos y ahí está, ok. Eso es el rebobinado manual, ok. Sacamos y ahí está, okay, ahí está el filme listo para mandar a revelar. Guardamos y está listo, ok. Ok, ahí está. Es una cámara de inicios de 1980 que todavía está funcionando de manera correcta. Solamente este detalle de recorrer el filme, ok, seguramente, como les digo, por dentro necesita servicio. Obviamente pues ya es una cámara de al menos 40 años o un poquito más, entonces sí va a requerir pues alguna atención, pero así tal cual como está, o simplemente de manera de colección, no sé, está más que bien, ya que, como les digo, miren, pues aquí el flash todo está perfecto. Ahí está, ok. Bien, pues ahí lo tienen. Es una cámara que está todavía funcionando bien, aperturando bien, lanzando el flash, todo perfecto. Estamos usando baterías recargables, elementos níquel, hidruro metálico. Se recomienda que sean recargables. Las terminales, vaya que después de 40 años, miren, está perfecta. No se limpiaron, así está tal cual. La adquirimos, miren, están perfectas. Todo muy bien, ok. Entonces ya vieron que también al interior del compartimiento del rollo está excelente, todo muy bien. Y pues ahí lo tienen, ok. Es la cámara Easy Shot One de Keystone Regency, funcionando de manera correcta, tanto el flash como el obturador, y también para avanzar y rebobinar el filme, ok. Los invito a que lean la descripción. Ahí vamos a dejar nuestro link para la tienda en línea, así como también nuestro Instagram. Ahí nos pueden escribir, pueden consultar este y más productos que tenemos disponibles a la venta. Si alguien está interesado, puede contactarnos por esos medios de comunicación, ¿ok? Yo soy Bushwhacker, les agradezco mucho su atención. Si les gustó el video, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Saludos a todos, muchas gracias, hasta luego.